Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Voces Migrantes Radio TV. Nuestra misión es simple: observar el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos desde un aspecto meramente positivo. Sin más preámbulo, los dejamos con nuestros anfitriones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su compromiso semanal con nosotros, Voces Migrantes. El día de hoy, sin excepción, estaremos teniendo un programa bastante informativo y muy interesante, donde estaremos tocando temas de fondos federales y estatales que están disponibles desde ya para nuestra comunidad local en todo el estado de Illinois, al igual que también estaremos retomando el tema de los migrantes que han sido retornados o repatriados o deportados a nuestro muy querido México. Esa entrevista estará a cargo de Productora Incógnita con nuestro muy querido amigo de Voces Migrantes, el señor Bernardo Méndez Lugo, que es ahora el director ejecutivo de América Sin Muros. Muy buenas tardes. Voces Migrantes se complace nuevamente con la presencia de una digna de representante de Casa Michoacán en Pilsen, la señora Maggie Lugo, que nuevamente se ha dado el tiempo y a la tarea de estar con nosotros para responder varias de las preguntas que nuestra audiencia nos ha estado mandando a través de los días después de la última entrevista que tuvimos con usted. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en este momento escuchándonos. Gracias a todas las personas que trabajan dentro de Voces Migrantes por hacer esto posible. Muchas gracias por estar aquí y gracias por pedirnos por adelantado. Sabemos que a veces algunas de las preguntas se necesita indagar un poco más para dar las respuestas apropiadas, así es que le agradecemos el tiempo que nos está dando, no solo ahorita frente a cámara, sino el tiempo que invirtió durante el fin de semana. Muchísimas gracias. Quisiera que nos hablara acerca de los fondos. Se han escuchado rumores de que iba a haber más fondos disponibles para familias a nivel local, aunque en sí se sabe que la pandemia pues ha tocado, digamos, terreno estatal, federal, local, internacional. Quisiéramos concentrarnos en las familias que nosotros, estando en Illinois, podemos ayudar. ¿Pudiera indagar, pudiera explicarnos un poco de los fondos disponibles para nuestra comunidad? Bueno, Raquel, como lo habíamos platicado fuera de cámara, estos fondos son por parte del Departamento de Illinois y vivienda del estado de Illinois. ¿Y qué significa esto? El estado de Illinois tiene un departamento muy específico que trabaja con las comunidades de bajos recursos para asistencia de vivienda. Esto muchos lo reconocen como la sección 8, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos fondos? Es una convocatoria que se abrió el día lunes a las 9 de la mañana y es para beneficiar a familias que han sido afectadas por el COVID-19, por la pandemia, obviamente. Sabemos que mucha de nuestra comunidad migrante no ha podido pagar sus rentas y, como bien saben, aún no pueden sacarlos de los departamentos o casas por no haber pagado su renta. Son hasta $5,000 lo que se les va a estar apoyando a estas familias. ¿Eso es lo que sabemos? Perdón, $5,000 por familia o $5,000 es con lo que cuentan? $5,000 por familia. Yo ya sabía la respuesta, solo quería asegurarme de que la gente lo está comprendiendo. Ahora, háblenos por favor acerca de los requisitos que van a hacer pedidos de estas familias para que puedan decir, ok, tú vas a ser una de las familias beneficiadas. Esto es algo que
les pido que escuchen bien y si ustedes tienen alguna pregunta adicional pueden llamarnos al 312-491-9317 a Casa Michoacán. Es muy importante que sepan que para poder calificar para estos fondos se necesita el apoyo del rentero. ¿A qué me refiero? Al dueño de la casa, al dueño del edificio en el que usted vive. ¿Por qué? Usted como persona que renta el departamento solamente va a ocupar dos cosas. Una, la identificación válida, no importa que esté expirada. Y dos, un comprobante de domicilio. Ahora, usted puede entrar a la página www.ihda.org y empezar su solicitud. La segunda parte es donde se complica mucho y es donde nuestras familias están experimentando un poco de dificultad. Para poder ser considerados para esta lotería de fondos, porque es una lotería, el hecho de que apliquen no garantiza que van a recibir esta cantidad de $5,000. El rentero o el dueño del edificio o departamento va a necesitar tener la prueba de sus taxes de propiedad. 2, un lease o un contrato con el rentero o la persona que le renta. Es ahí donde muchas de nuestras familias están teniendo dificultad, porque muchos de nosotros, es nuestra tradición de tener un contrato verbal, pero la Oficina de Vivienda del Estado de Illinois necesita que esto sea un comprobante físicamente, un papel que diga, yo, María Rojas, le estoy rentando a Juan Soto, por ejemplo. Entonces, este documento, muchas de nuestras familias que están aplicando no lo tienen. Y el dueño de la propiedad necesita poder validar de forma en papel que diga, sí, esta persona vive aquí, empezó a vivir desde marzo del 1 de 1995 a esta fecha. Entonces, debe de haber algo físicamente donde diga, sí, esta persona vive aquí. Y esa es la segunda. Y la tercera, necesita el dueño de la propiedad haberle dado algún tipo de notificación, ya sea escrito, por correo electrónico o por mensaje de texto, que diga, señor Juan Soto, usted está tarde con la renta, ¿verdad? Y el siguiente paso de ahí es de que el dueño de la propiedad también tiene que tener una cuenta de banco donde le va a estar llegando estos $5,000. Ahora, digamos que a la señora María Rojas solamente debe 3 meses y su renta es de $900. So son no, por 3, son $2,700, $2,700 lo que está pendiente. Pero el señor Juan Soto va a estar recibiendo exactamente la cantidad de $5,000. Tiene desde el mes que la señora debe hasta diciembre 31 para usar esos $5,000. Esta cantidad se le va a ir directamente a la familia, al dueño de la propiedad, en vez de a la señora que está rentando. Qué bueno que toca ese tema, porque mucha gente va a empezar a aplicar pensando, ese dinero es algo que si me llegan estos fondos y no tengo un buen presupuesto, un buen plan, puedo ocupar la mitad para la renta que ya debo y la mitad para otras cosas. Pero como usted me está diciendo, es un proceso donde, aunque uno es el que da la información y provee toda
todo lo necesario, en realidad el dinero ni siquiera va a pasar por las manos de uno, sino que van a ir directamente al dueño de propiedad. Correcto. ¿Es correcto? Ahora, Eso es correcto. estaba hablando, hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera dijo que va a tener que ser una identificación válida, aunque esté ya caducada. ¿Qué identificaciones son aceptables? Matrícula consular, pasaporte consular, a la DTLPD, la licencia que es temporal del estado de Illinois, la City Key también, siempre y cuando tenga su fotografía y tenga la información adecuada. Ahora, la otra parte que me llamó la atención, y es ahí cuando quiero que profundicemos un poco, dice que la primera parte en sí es fácil. Se proveen estos dos documentos, mi identificación si soy yo la aplicante y mi comprobante de domicilio. Correcto. ¿Comprendí mal o se divide el proceso en dos etapas? Ya cuando yo recibo algo es que entonces proveo la información respaldante que me ofrece mi rentero. Yo como inquilino estoy llenando la solicitud inicial para poder pedir estos beneficios. Y ahí voy a poder, hay un lugar donde se pone el nombre de mi rentador, ¿verdad? Y su correo electrónico y su número de teléfono. Entonces, la oficina que está a cargo de distribuir estos fondos se va a conectar directamente con el dueño de la propiedad para así poderle pedir los siguientes documentos ya mencionados, que son identificación, número de cuenta, si es aprobado, copia del contrato, información adicional de sus taxes, ¿verdad? Solamente para verificar que realmente es la persona dueña de esta casa y así. Ahora, muy importante, y tocamos el tema ahorita, va a tener que haber cooperación tanto del inquilino como del rentero para que este beneficio sea productivo y tenga, como quien dice, un final feliz. ¿Qué pasa con personas? Ahorita estamos hablando de los dueños de propiedad que tienen inquilinos que, pues básicamente sería su puente como para recibir estos fondos. ¿Qué pasa con dueños de propiedad cuyos inquilinos no aplican o cuyos inquilinos ya se fueron y ellos se retrasaron con sus pagos de hipoteca? ¿Hay algún apoyo financiero para los dueños de casa? Sí va a haber, y sí sé que hay a nivel nacional, pero el estado de Illinois va a estar lanzando prontamente una convocatoria acerca de la ayuda para las propiedades, para los dueños que están atrasados con sus pagos mensuales. Entonces, en cuanto sepamos esa información, nosotros con gusto en el show de cada semana les daremos saber. Le agradezco. Eso es un compromiso, ya dijo. La próxima semana vamos a repetir el tema de aquí a que los fondos que ya están ahí se acaben. ¿Podría, por favor, repetir el proceso o la manera en la que cada una de las familias se contacta para tratar de recibir este beneficio? Bueno, pueden llamar a nuestra oficina, Raquel. Nosotros podemos asistirlos en el llenado de esta aplicación. Nosotros, como Casa Michoacán, no tenemos ninguna responsabilidad de dar o designar estos fondos. Simplemente somos una agencia que podemos apoyar a las familias en el llenado de esto. Una vez más, o pueden ellos mismos hacerlo. Pueden entrar a ERA, que es era.ihda.org, y ahí mismo encontrar la forma para llenar su solicitud. Esto también está en español. So, si ellos visitan esta página, lo pueden encontrar en español también, pero si necesitan asistencia llenando esta solicitud, pueden hablar con nosotros y nosotros con gusto les ayudamos. Ahora, sabemos que esta página se abrió desde el lunes, hace un par de días que nos dijo, ¿cierto? Claro. ¿Hay una fecha en la que se vaya a vencer? Tenemos entendido que es hasta el 20 de agosto, pero solamente tienen... ¿Perdón? ¿O hasta agotar existencias, cualquiera de los dos que ocurra antes? Pues como va a ser, es un proceso de lotería donde no garantiza que porque tú hayas aplicado te lo van a dar automáticamente. Es un proceso de lotería, entonces sabemos que la convocatoria se cierra el 20 de agosto.
Así que todavía hay tiempo para aplicar. Acérquense a nosotros y nosotros podemos apoyarles. Nos pregunta aquí uno de nuestros radioescuchas si van a necesitar comprobar que tienen un estatus migratorio. No, el estatus migratorio no es una pregunta o un requerimiento. Acaba de decir que va a ser una lotería, así es que lo de la elegibilidad no va a tener mucho que ver con edades o cuántos son los miembros de la familia, sino el hecho de que sometan su aplicación antes de la fecha límite y básicamente mantener los dedos cruzados. Correcto. Otra pregunta. Hay una persona aquí que nos dice que está en proceso de arreglar su situación migrante a través de su cónyuge. ¿Cómo afectaría el aplicar para esta clase de ayuda para lo que se conoce como la carga pública y que mucha gente está temiendo debido a lo que se ha manejado por nuestro presidente? Bueno, mira, esa pregunta constantemente la recibimos porque sabemos que hay muchas familias que han dejado de aplicar para la asistencia estatal, para a veces hasta los que son sus hijos ciudadanos. En este caso, para esta convocatoria o esta ayuda, la carga pública no es aplicable. ¿Qué quiero decir cuando digo no es aplicable? No va a afectar de ninguna manera el que usted como inquilino o como persona rentante, ¿verdad? Use o pida estos fondos. Estos fondos son estatales, no son federales y como bien sabemos, nuestras cortes siguen peleando para asegurarnos que nuestra comunidad en este tiempo de pandemia esté segura y la carga pública no sea algo que les afecte en su momento de transición de ser residentes a ser ciudadanos o tener un estatus legal aquí. Muy bien. Nos pregunta también el señor Ángel Quispe. Si yo ya he aplicado para apoyo de otras organizaciones, ¿todavía puedo aplicar para ver si califico para este proceso? Si ustedes han recibido asistencia financiera de parte del Estado, pueden volver a aplicar. No se les garantiza que van a estar recibiendo ayuda. Y vuelvo y repito, esto es por medio de una lotería, entonces es mejor que apliquen a que no apliquen y se queden siempre pensando hubiese aplicado o no. El que no arriesga no gana, ¿no? Correcto. Y si me quiero sacar una lotería, pues por lo menos tengo que comprar el boleto, ¿cierto? Solamente okay. el proceso como inquilino son de 5 minutos, Raquel, no es mucho. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, y esta es una que se me acaba de ocurrir a mí. Sabemos que esta situación es la primera vez que está ocurriendo. Esperemos que debido a pandemias no tenga que volver a suceder. Pero ahorita que dice, se toma 5 minutos en llenar la aplicación. ¿Qué tan pronto puede el dueño de propiedad esperar que de ser aplicable y haberle sido concedido los $5,000, qué tan pronto puede esperar esos fondos en su cuenta bancaria? Bueno, la convocatoria se cierra el 20 de agosto, lo que implica que las oficinas van a tener de 2 a 3 semanas para poder revisar y verificar que toda la información sea correcta y poder seleccionar a 30,000 familias que se van a estar beneficiando de estos fondos. Entonces son 30,000 familias, correcto. Y de eso, una vez que los seleccionen, y que obviamente la información del rentero sea correcta en cuestión de cuenta de banco y todo eso, estamos hablando aproximadamente como para el 10 de septiembre que van a estar recibiendo estos fondos. Así que por favor, no saquen todavía a sus inquilinos. Sabemos que este es un momento muy crítico, que todos necesitamos pagar nuestras casas, pero recordemos que la dignidad del ser humano es más valiosa en este momento y siempre. Muy, muy sabias palabras. No sé si te diste cuenta, Maggie, pero me acabas de dibujar una sonrisa. Mientras leía el plan durante el fin de semana, yo juraba que había leído 3,000 familias. Entonces, ahorita que me dijiste 30,000 familias,
pues como tú sabes, Voces Migrantes estamos comprometidos no nada más a mantener a la gente informada, sino ponerlos en contacto con estos recursos que ya están disponibles y que gracias a organizaciones como Casa Michoacán, que siempre están presentes cuando más se les necesita, es que estas personas saben, los fondos existen, hay que hacer algo, hay que levantar la mano, hay que decir, aquí estoy, cuéntenme, lo cual me lleva en pocos minutos a nuestro siguiente tema, que es la importancia del censo. Sí. Pero una preguntita más que tengo, porque hay gente que nos está preguntando si tienen que estar viviendo en Chicago únicamente o puede ser en algunos suburbios y cuáles condados para poder obtener este beneficio. Esta ayuda es para todo el estado de Illinois. Okay. Y eso es perfecto porque como sabes nos estamos expandiendo, vienen muchas cosas buenas a paso lento pero seguro para Voces Migrantes y cada vez nos expandemos más. Empezamos aquí en Chicago, pero como sabes nos estamos expandiendo a varios suburbios y a nivel local, nacional e internacional. Así es que estas muy buenas noticias. Uno que trabaja en esto, uno que conoce muchas familias, entre más grande sea el número de los posibles beneficiados, qué mejor. Ahora, si ya los fondos están ahí, hay que aprovecharlos. Claro. ¿Hay algo más que quiera decir al respecto, Margarita, antes de despedir esta sección? Pues que pueden entrar a nuestra página de Facebook y encontrar más información o simplemente nos pueden llamar al 312-491-9317 y con gusto podemos contestarles todas las preguntas. Sabemos que cada caso es diferente, de que cada familia o cada rentero tiene un caso diferente. Entonces, no se limiten, no esperen. Tienen hasta el 20 de agosto para aplicar. Los fondos se van y vuelvo y repito, el hecho de que ustedes apliquen no garantiza que van a tener o ser aprobados, pero es una lotería. Muy bien. Ahora, cuando llamen al número que nos acaba de dar, al 312-491-9317, es para que le den una cita porque de cualquier manera van a tener que venir a entregar los documentos que se piden, ¿cierto? No es que le van a hacer la entrevista por teléfono. ¿Estoy correcto? Nosotros podemos empezar a hacer la entrevista por teléfono con las personas, dado a que recuerdo, tenemos un sistema donde las personas, dado por la pandemia, nos fuimos a hacer esto digital. Entonces tenemos un alto sistema de seguridad en el cual las personas, todo lo que nos envían, documentación, es totalmente confidencial y no va a estar su información volando, sabrá Dios dónde, para que después alguien la tome. No, nosotros tenemos este sistema y pueden mandarnos su información y nosotros por medio de una llamada podemos ayudarles a proceder esto. A procesar, muchas gracias. Recuérdenos, por favor, el horario en que las personas pueden llamar para beneficiarse de este programa. Raquel, técnicamente trabajamos de 9 a 5, pero nosotros estamos recibiendo llamadas todo el día hasta muy tarde, entonces no importa la hora, llámenos. Bueno, pues muchas gracias por eso. Y entonces, antes de despedimos ya la sección, pero todavía no se nos va, Margarita, porque nos había prometido desde hace un par de semanas que íbamos a seguir tocando la importancia del censo y por qué es tan imperativo que nos hagamos contar, no solo por nuestra presente generación, sino las futuras que vienen pisándonos los pasos. Como quisiera ilustrarlo usted hoy, porque hoy yo sí vengo con palabras muy fuertes, pero la dejo empezar usted. Raquel, estoy convencida de que si no nos hacemos contar, en caso de otra emergencia como esta, los fondos, como previamente mencionado, no van a estar. Así de fácil te lo digo. Es tan esencial que nos hagamos contar para poder así marcar los distritos y recibir la ayuda financiera que necesitamos para poder continuar teniendo hospitales, clínicas, escuelas, librerías, todo tipo de asistencia. ¿Qué nos cuesta? Son 5 minutos. ¿Qué estamos esperando? Yo sé que tú tuviste un incidente, por decirlo así, este fin de semana y ya empiezan a salir los numeradores por medio del censo, por parte del censo, donde ya están tocando las ventanas. La semana pasada yo tuve una situación en casa donde llegó un enumerador
Y mi hija abrió y dijo, bueno, nosotros ya hemos llenado el censo. Sí, pero la familia de abajo no. Entonces, nadie abría. Y bajé y le dije, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, la situación es de que no llevaban su gafete enseñando. Entonces, es muy importante que abran esa puerta. Los enumeradores no son agentes de migración, no van a compartir su información con ninguna agencia. Simplemente quieren hacernos contar para el beneficio de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra futura vejez. Son 10 años. 10 años que el estado de Illinois, que su familia va a estar recibiendo estos fondos indirectamente, pero directamente cuando se trata de asistir a un lugar público donde vamos a solicitar un servicio. Tienes razón. Hace un par de semanas que tuve el privilegio de entrevistarla por vez primera acerca del censo, se me quedó muy grabada una frase que dijo, debido a que nos hacemos contar, es que vamos a contar con suficientes hospitales, suficiente personal, suficientes escuelas en los barrios más necesitados. Y se me quedó en la mente por varios días. Se disipó y precisamente anoche que estaba hablando con mi hija se me vino a la mente otra vez. Y es ahí cuando me disculpo con la audiencia si voy a sonar un poco grotesca. Pero la cosa es de que nosotros como padres nos las pasamos diciendo de palabra, a veces pecamos de no hacerlo con hechos, de decirles a nuestros hijos, yo por ti cualquier cosa. El límite es las estrellas. Trata de alcanzar lo mayor que puedas, trata de ir a la universidad, pero no nos ponemos a pensar que si nosotros no invertimos esos 5 minutos para que tengan lo más básico en edades tempranas, que es un maestro o la cantidad de profesores adecuados en cada salón, llega un punto donde los niños se retrasan en su nivel académico y entonces no pueden aspirar a ir a una mejor high school o a una mejor universidad. Y nosotros que tanto nos llenamos la boca de decir quiero lo mejor para ti, nos fuimos de boca, fue de palabra, pero en realidad no hicimos lo poquito que se necesitaba. Como dijimos en aquel entonces, hace 2 semanas apenas, son los 5 mejores minutos invertidos de tu tiempo. No solo para ti, sino para tus hijos y para tus nietos. Claro, claro que sí. Entonces, ya están tocando los numeradores, las puertas, y al responder, pídanle su identificación. Pídanle su identificación, pero por favor abran la puerta. Es muy necesario que abran la puerta, que se hagan contar. Ahora tenemos hasta el 30 de septiembre para hacernos contar. La oficina del censo ha recortado un mes de esto. Entonces, o nos hacemos contar o perdemos todo. Así de fácil. El tiempo se nos vino encima. Sí. Margarita, estoy a punto de hacerle una propuesta al aire y ojalá me la acepte. Estoy pensando que así como somos de comprometidos tanto Casa Michoacán como Voces Migrantes en asegurarnos de que la gente entienda, así lo tengamos que repetir 3, 4, 10 veces, estaba yo pensando que, aparte de que me gustan mucho las instalaciones que tiene ya varios meses que no visito, ¿por qué no hacer algún evento masivo en un fin de semana donde invitemos a la gente a físicamente venir a llenar el formulario, donde literalmente lo único que van a tener que hacer es sostenerlo para la foto y decir, estuvimos presentes, me hice contar, por mí y por Claro que sí. Okay. Próximamente vamos a estar teniendo un evento muy similar, un evento cultural con el censo en Back of the Yards, o el barrio de las empacadoras, que es una área que definitivamente se necesita hacer contar. Ahí es donde nuestra comunidad mexicana muy particularmente reside. Por favor, háganse contar. Es esencial que ustedes sean parte de esto. Entonces, la siguiente semana tendré más información, pero pronto vamos a estar viéndonos y haciendo esto. Pero recuerden, no necesitan esperar a esto. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para llenar ese censo. Son 5 minutitos. Lo podemos hacer por teléfono, podemos hacerlo en persona, pero hagámoslo. Hagámonos contar. Muy bien. En la próxima edición vamos a tener físicamente uno de los formularios imprimido para que la gente vea. A veces, como lo decía la semana pasada con la otra señorita de Casa Michoacán que estuvo con nosotros, a veces tememos a lo desconocido y ni siquiera queremos abrir el sobre, que ni siquiera es un sobre, es una hoja que viene doblada.
y a menos que nosotros les prendamos la luz y le digamos, no dice nada de inmigración, no pregunta ni siquiera cosas muy, muy personales. Son 10 preguntas bien generales, 5 minutos, estamos siendo generosos. Se toma 3.5, si mal no recuerdo. Entonces, esos minutos pudieran hacer la gran diferencia por la próxima década y, como dijimos también en la edición pasada, es un proceso que no se lleva a cabo cada par de años, es cada 10 años. Si no nos hacemos contar hoy, para cuando nos queramos hacer contar, tal vez sea demasiado tarde. Eso es correcto. ¿Hay algo más que nos quiera decir el día de hoy para despedir antes de comprometerla con su próxima visita en las próximas semanas? Claro que sí, que llamen a Casa Michoacán, que llamen, que se acerquen a nosotros. Estamos aquí para servirles. Estos no son los únicos beneficios en los que nosotros podemos apoyarlos. Tenemos otros beneficios, tenemos asistencia legal, el llenado de tarjeta médica y Link Card y otros servicios. Así que por favor, llámenos, háganse contar y no solamente en este tiempo del censo, sino háganse contar, seamos presentes, estemos presentes en el país que por una falta de una póliza administrativa somos indocumentados, pero somos una comunidad que trabaja, que no llenamos nuestros bolsillos a favor de nadie, lo llenamos a favor de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos derechos, que conozcamos nuestros derechos y que sigamos luchando por el bien de nuestras familias. Al final del día, el sueño americano siempre fue nuestra familia. Entonces, hagámonos contar. Esa es una excelente forma de hacernos un sueño más americano, haciéndonos contar. Muchísimas gracias por eso, Margarita. Una invitación a nuestra amable audiencia para que sepa que, aunque se llama Casa Michoacán, las puertas de tal casa están abiertas para cualquier persona. Claro. Para las aplicaciones de fondo y de la hipoteca, pueden visitar www.era, que es ERA.I. Es www.era.ihda.org. Ahí pueden encontrar la solicitud para los fondos de apoyo para el pago de la renta, o pueden llamarnos a nosotros y nosotros podemos apoyarles en esto. Un último detalle, Casa Michoacán está abierta de lunes a viernes, ¿es cierto? Sí y no. Estamos abiertos cuando la gente nos necesite. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 a 5, pero siempre, si usted necesita asistencia fuera de esas horas, nosotros estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido un privilegio nuevamente contar con su presencia aquí en Voces Migrantes y esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y ahora, con mucho gusto, cedo los micrófonos a Productora Incógnita, quien tendrá el privilegio de entrevistar nuevamente a un muy querido amigo de Voces Migrantes, el señor Bernardo Méndez Lugo, excónsul de documentación y ahora director ejecutivo de Américas Sin Muros. Es un privilegio para nosotros tenerlo aquí y estaremos retomando el tema de la edición pasada acerca de las personas que han sido deportadas o regresadas a nuestro muy querido México. Productora. Buenas tardes y bienvenidos a Voces Migrantes. ¿Cómo está, señor Bernardo Méndez Lugo? Muy buenas tardes para todo el nutrido auditorio de Voces Migrantes. Pues es un honor acompañarlos de nuevo en este programa dedicado a la comunidad migrante, refugiada, transmigrante de México, Estados Unidos y Centroamérica, productora. El día de hoy queremos darle seguimiento a este tema de migrantes que generó más interés de lo esperado.
en especial a aquellas familias que tienen algún familiar que ha sido deportado o retornado. Hablando de las 10 reglas de oro para deportados y retornados, forzados por desempleo y coronavirus a México, nos han surgido varias preguntas que habrán de quitar muchas dudas a nuestra audiencia, señor Bernardo. Adelante, productora. La primera, ¿qué ha pasado con los más de 50,000 migrantes que han sido deportados a México? Es importante para tu auditorio y aprovecho para mandar un saludo a Raquel Viramontes Saab, una persona que pues es clave para este programa y además de sus tareas como persona que apoya en sus labores de paralegal, de persona que conoce todos los procedimientos, pues es un gusto muy grande pues ser parte de este programa donde participa ella y el señor Ventura. Quiero acordó con Estados Unidos cuando se inició toda esta petición de asilo de ciudadanos de Centroamérica. Estamos hablando de fines de 2018, año 2019, hasta prácticamente marzo de este año. Fueron más de 62,000 personas de Centroamérica que solicitaron el asilo y que fueron regresadas a México a esperar, porque la inmensa mayoría paulatinamente fue disminuyendo el número de personas que recibieron el asilo hasta prácticamente a partir de marzo, abril con la pandemia. El propio presidente Trump expresó de que no había ninguna posibilidad de dar asilo. Así que estas personas pues llegaron a las ciudades fronterizas de México, en el estado de Tamaulipas, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, a Ciudad Juárez, en Chihuahua, a Tijuana, por supuesto, Mexicali. Creo que una buena parte en Tamaulipas, Ciudad Juárez y Tijuana, de estos 62,000 solicitantes de asilo, donde obviamente un buen número de mujeres, niños con sus padres. Así que estas personas, productora, ya no están una buena parte de ellas en la frontera. ¿Por qué? Varios factores. Uno es que en el momento en que el presidente Trump dice que no va a haber ninguna posibilidad de asilo, pues se desalentó la espera y muchas de estas personas, a pesar de riesgos, regresaron a sus lugares de origen. También por las condiciones en la frontera, la situación de habitación, de albergues, de campamentos, prefirieron muchas irse a lugares un poco más seguros, donde contaban con familia, con amigos. Así que son muy pocos de esos más de 50,000 los que quedaron en las ciudades fronterizas, productora. Pero en sí yo quiero saber cuál es el seguimiento que se le ha dado, sobre todo con apoyos, porque la situación es grande para ellos. Regresar a un lugar donde ya no están acostumbrados, sin dinero en su bolsa. Entonces, yo quiero específicamente saber cuáles son los apoyos que les van a brindar, cuál es lo que vamos a hacer para esos migrantes. La situación es muy difícil, productora, porque los gobiernos municipales
fronterizos de estas ciudades que he mencionado no cuentan con presupuestos, son muy limitados en relación a la cantidad de personas que llegan. Esto también pasa en frontera sur. Es diferente la situación, pero quiero compartir con el auditorio que visitamos un albergue en Tapachula, donde la capacidad real era de 150, 160, y encontramos, creo yo, más de 300 personas, sin que esto signifique que es lo mismo en el caso de Tijuana y en el caso de Ciudad Juárez y otras ciudades. Es un poco complicada la situación, o sea, respondiendo concretamente a su pregunta, no hay gran cantidad de recursos. Quiero reconocer la labor de algunas órdenes religiosas, jesuitas, escalabrinianos y otras denominaciones católicas que tienen una red de albergues importante en muchas ciudades del país y obviamente en las ciudades fronterizas. En síntesis, los recursos locales, estatales y federales son muy limitados para apoyar a los migrantes. Específicamente, ¿cuáles son los apoyos disponibles, aunque sean pocos, que proveen los gobiernos de México, Centroamérica, Sudamérica, a cualquier persona que ha sido deportada? ¿Podría decirme? Aquí hay que, digamos, clarificar. En el caso de deportados de México, mexicanos, que son los únicos que son deportados de Estados Unidos a México, hay una serie de recursos para ellos. Nada más para aclarar que los centroamericanos son deportados a sus países de origen. O sea, no existe una política en la cual manden a una persona deportada a otro país del cual, digamos, no es originario. Así que cada país tiene sus políticas. En el caso de Guatemala, el propio presidente ha estado atendiendo la llegada de algunos vuelos de Estados Unidos, pero en algún momento se suspendieron esos vuelos, productora, porque venían muchos de los migrantes deportados contagiados de COVID-19. Así que hay muchas aristas. Como comentaba en el programa pasado, hay deportaciones vía terrestre a las ciudades fronterizas, hay deportaciones en el caso de México a Guadalajara, vuelos a Guadalajara de varios puntos de la Unión Americana, a la Ciudad de México y en los últimos meses hasta Villahermosa, Tabasco, en el sureste, productora. A mí me interesaría saber también los procedimientos para seguir, para que puedan accesar al poco apoyo que hay. ¿A dónde pueden ellos entrar a una página o cómo se hace? Apoyo, pero lo necesitamos. Claro. Aquí quiero ser muy claro. Voy a hablar específicamente de los mexicanos deportados, porque obviamente la situación, por ejemplo, de los centroamericanos que fueron regresados a las ciudades fronterizas es otra situación diferente al deportado. Los deportados generalmente cuentan con apoyo del Instituto Nacional de Migración. En algunos casos, cuando vienen vía terrestre,
cuentan con apoyos para el regreso por autobús a sus lugares de origen, tienen algo de dinero para que puedan en ese trayecto pues tener algo de alimentos. Sin embargo, estoy informado que esos recursos han sido cada vez más limitados, los apoyos del Instituto Nacional de Migración. Obviamente que las actividades de los albergues, por ejemplo, cuando un deportado llega a la frontera, que llega vía terrestre, muchas veces llega, es alojado en un albergue, ahí puede comer, puede dormir, puede bañarse y de ahí puede partir hacia su lugar de origen y previamente conseguir un boleto que es proporcionado por el Instituto Nacional de Migración. En ocasiones hay apoyos de los gobiernos de los estados fronterizos y cuando llegan a su estado de origen hay lo que es la Secretaría del Migrante, por ejemplo. Ustedes seguramente conocen al secretario en Michoacán, José Luis Gutiérrez, que estuvo muchos años en Chicago. En el caso de Zacatecas, José Juan Estrada, que también vivió, es el secretario del Migrante. Entonces, estas dependencias en Guanajuato, en Guerrero, en Hidalgo, en Veracruz, cuentan con algunos recursos para apoyar a esas familias, porque muchas veces el deportado viene acompañado con su esposa y sus hijos menores, a veces se quedan. Por eso es muy importante en las familias, cuando la familia se queda, que el papá previamente en el consulado dé una custodia para que los niños no sean tomados o llevados por las casas que se les llaman foster homes, porque si no deja y no están preparados para que haya un tutor o alguien que de alguna manera tome la custodia, los menores de edad pues van a ser dados a familias cuando no están los padres presentes, productora. Un ejemplo nada más. Por ejemplo, soy de Michoacán. Me deportaron. Llego a la frontera, no tengo dinero. Me van a dar de comer y quizá un boleto para regresarme. ¿A dónde tiene que ir esa persona? ¿A quién le pide ayuda? ¿Al secretario? ¿Cómo podemos accesar esa información para esa persona que verdaderamente lo necesita? Porque se ve sin nada, le vuelvo a repetir, y llegan y no tienen ningún futuro. A nivel de las ciudades, por ejemplo, en el caso de Tijuana, hay una red de albergues en los cuales se les va a dar lo que señalaba, estos alimentos, la situación de la limpieza, de poder ducharse y de poder emprender el camino de regreso. Quiero comentar algo, productora. En el caso de Michoacán, me comentaba recientemente el maestro José Luis Gutiérrez que aproximadamente la mitad de los deportados no regresan al estado. ¿Por qué? Porque las posibilidades de tener oportunidad de empleo no son adecuadas en todo el estado. También hay regiones de Michoacán, de Guerrero, donde la situación de inseguridad, de la presencia del narcotráfico, no solamente es el tema de las pocas oportunidades de empleo, sino el tema de la inseguridad. Así que muchos, me decía el secretario Gutiérrez,
se quedan en otras ciudades. Hay que recordar que hay colonias importantes de michoacanos en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, Sonora. Así que cuando llegan al estado, está la red familiar, que es muy importante en México, en muchas regiones, que son los que van a apoyar al recién llegado, que pasó mucho tiempo fuera. A veces hay que ver que en las zonas rurales, muchos de ellos dejaron encargadas sus terrenos, sus tierras, así que algunos dejaron los talleres artesanales, recordando que en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, pues hay talleres textiles, de vestido, talleres de cerámica, así que muchos van a retomar algunas de las actividades y van a hacer nuevas actividades. Para dar un dato, en este momento, la gente que elaboraba blusas, por ejemplo, en algunos talleres, está elaborando cubrebocas, nada más para señalar cómo pues se van adaptando a las situaciones. No es sencillo porque los financiamientos para toda esta actividad artesanal y talleres familiares, pues es limitada, pero es a través de la Secretaría del Migrante y de otras entidades benevolentes. Por ejemplo, un amigo mío en Morelia, que es un mexicano que vivió muchos años en San Francisco, California, se jubiló y ahora tiene él acciones benevolentes para personas que regresan deportadas, a los niños, temas educativos, de salud. Así que no hay que ver solamente el ámbito de gobierno, sino entidades civiles, fundaciones, organizaciones que ayudan a las personas deportadas. Creo que debería haber más, sin embargo, pues la situación misma en este momento ha hecho más complicado el contar con todos estos apoyos que, si bien ya eran limitados, pues con la pandemia se han vuelto más complicados porque todas las familias sufren el impacto del desempleo, de la poca venta, y es un panorama un poco difícil para los apoyos locales y regionales, productora. Sí, y es una desgracia porque verdaderamente el migrante sufre mucho y por eso tenemos este programa, por eso retomé este tema, porque aunque sean pequeños los apoyos, hay muchas personas que no saben que hay esos apoyos. Y por medio de este programa estaremos seguros que vamos a extender esa palabra que usted nos está diciendo para que la gente se informe. También me gustaría preguntarle, ¿qué están haciendo con todos los migrantes que aún permanecen en la frontera y que por alguna razón fueron deportados o simplemente esperando algún trámite de asilo político? ¿Qué están haciendo con ellos? Sí, aquí hay que aclarar de que todos los que son de países como Honduras, que es la mayor parte de los que pidieron asilo, aproximadamente entre el 40 y 50%, sigue El Salvador y Guatemala. Hay mucho menos de Nicaragua o de Colombia o de Haití, que hay ya una colonia de gente haitiana que logró el asilo en México y que está en Tijuana. Sin embargo, estas personas no podemos decir, hablando de los centroamericanos, no podemos decir que son deportados. O sea, son personas que en el acuerdo que México hizo con Estados Unidos aceptó recibirlos, pero los recursos de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, hay también alimentos, hay organizaciones, como decía, católicas,
que apoyan también con lo que serían mesas de alimentos colectivas, hacen recaudaciones para dar esos alimentos. Quiero mencionar, para que usted vea también, en el caso de personas en algunas regiones de Estados Unidos que perdieron empleo y que no tienen inclusive qué comer. Estoy enterado, por ejemplo, que el Consulado de México en Atlanta ha organizado estas despensas donde miles de personas, organizando a diversas entidades, proporcionan las despensas. Esto mismo y de otra manera también sucede en algunas ciudades de la frontera y en ciudades como Saltillo, donde hay también albergues, porque el migrante va bajando poco a poco, ¿verdad? El que va por tierra, que no fue deportado a México. Hablando del mexicano, en el caso del centroamericano, como les decía, de estos más de 50,000, se calcula que muy probablemente en la frontera ya no quedan más de 15,000 de estos más de 50,000. Quiero preguntarle su opinión. ¿Cuáles son los escenarios actuales y futuros del impacto de la pandemia en la población latina y mexicana en los Estados Unidos? Muy buena pregunta. Lo que tenemos que ver es que de los más de 160,000 fallecidos en Estados Unidos, tomando lo que es el porcentaje de población latina, es muy probable, productora, que ya sean más de 20,000 latinos fallecidos de este total de más de 160,000. Se calcula que para noviembre, diciembre, este número total desafortunadamente va a llegar a 200,000 o un poquito más. Considerando esos porcentajes de este total de población latina, donde la población de origen mexicano es aproximadamente el 65%, estaríamos hablando de que entre 12,000 y 14,000 de los fallecidos latinos son de origen mexicano. Y de estos 12,000, 14,000, muy probablemente los nacidos en México y los indocumentados estén aproximadamente entre 4 y 5,000 personas, ¿sí? Ahora, todos los estudios y todos los análisis demuestran que la incidencia y el riesgo de contagio es 3 veces mayor en la persona indocumentada o situación migratoria irregular que una persona promedio de la ciudadanía estadounidense. O sea, es un altísimo riesgo, lo cual quiere decir que hay una gran tarea para que esta población indocumentada en las grandes urbes como Chicago, como Los Ángeles, como Houston, donde hay concentraciones importantes de latinos y mexicanos, creo yo que los consulados y otras organizaciones tienen una gran responsabilidad, productora. Hablando de consulados, ¿qué más pueden hacer los consulados de México y Latinoamérica para ayudar sus connacionales en Estados Unidos para mejorar su protección sanitaria y paliar el impacto económico de la pandemia? ¿Qué pueden hacer para ayudarlos? Muy buena pregunta, productora. Creo yo que se han activado mucho todas las acciones de protección en la red de 50 consulados. Sin embargo, lo que es la ventanilla de salud que tiene estas asociaciones, en el caso de Chicago, por haber estado
más recientemente en ese consulado como cónsul de documentación, canalicé a muchas personas que iban a trámites de pasaporte, de matrícula, de poderes, de actas de nacimiento de sus hijos, cuando veía que se podía tratar de resolver una situación de salud, tanto adultos mayores, mujeres embarazadas, con poca información. Creo que todas estas posibilidades de la ventanilla de salud es muy importante, lo que sería la campaña de salud preventiva. O sea, entiendo yo que muchas personas no pueden estar en confinamiento, productora, porque tienen que vivir al día, pero hay que generar pues la prevención con el distanciamiento social o sana distancia, evitar las aglomeraciones. Ya en el programa anterior, comentaba yo de que no es tiempo para fiestas, cumpleaños, celebraciones, reuniones de la familia. Creo yo que hay muchas medidas que se pueden tomar todavía en la parte sanitaria. Enseguida iré con el tema de paliar la situación del desempleo, productora. Bueno, qué bueno que menciona eso, porque tengo una pregunta al respecto. ¿Cuál es el panorama para cuando termine la pandemia, o por lo menos cuando se disminuya y dejemos esas fiestas a un lado? ¿Okay? Su expansión en lo relativo al incremento de caravanas, migrantes procedentes de Centroamérica y más mexicanos intentando migrar a los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama? Muchas gracias, productora. Todos los indicadores de tipo económico, político, inclusive de medio ambiente, porque también la gente no solamente migra por la situación de extrema pobreza, por la situación de inseguridad y violencia, sino también el tema de condiciones ambientales adversas. Es decir, cada vez más el cambio climático, cuestiones donde hay impacto de huracanes, de terremotos, de sequías, hacen que la gente se vaya de su país. Este es un aspecto que se ha estudiado menos en lo que es el impacto que tiene estas condiciones en la migración. En ese sentido, lo que los que están estudiando esto, de cómo va a estar Centroamérica después de que se calme la pandemia, es que va a seguir existiendo una tendencia a buscar mejores oportunidades, más seguridad para la familia, y el tema de las caravanas se hacen de esa manera porque es una manera en que se protegen en su trayecto pues del crimen organizado, de la trata de personas. Así que hay que estar preparados para que de alguna manera en un país donde vamos a tener también un crecimiento de la extrema pobreza, está ya estudiado de que México al final de la pandemia va a tener personas en situación, o sea, más personas en situación de pobreza o pobreza extrema, y esto también va a crear una situación donde mexicanos que anteriormente habían dejado de migrar van a estar buscando migrar. También hay que buscar alternativas para estos jóvenes que pues se fueron por el camino de la delincuencia, y no hay que estigmatizarlos porque son las propias condiciones. Algunos de ellos, productora, se unieron a las pandillas en su estancia en Estados Unidos, en Los Ángeles. Así que la raíz del problema también tiene que ver con algunos vicios y situaciones que se engendraron durante su estancia
en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos. Es un problema complejo, pero creo que hay que rehabilitar a muchos de los jóvenes que se unieron a las pandillas, y sigue habiendo, recordando que en Chicago creo que son más de 80,000 pandillas, 80,000 jóvenes en la población afroamericana, asiática y latina que forman partes de las pandillas. Así que pues el problema es cuando a estos jóvenes, en particular a los latinos, los deportan, llevan también ya esa situación desafortunada de haber delinquido en la ciudad de Estados Unidos donde vivían. Así que hay varias asignaturas pendientes, productora. Hay varios aspectos en los cuales tenemos que trabajar arduamente. 2 preguntas. La primera, ¿cuáles serán las tareas futuras de su organización, América Sin Muros, en relación a la reinserción laboral de deportados mexicanos? Y como ustedes están apoyando al emigrante, por favor, me da su página, su teléfono, donde pueden buscar ayuda. Muchas gracias. Empiezo por eso último. América Sin Muros, que es una fundación promigrante fundada por el señor Kino Mikiray, que fue migrante, que fue maltratado de joven y que ya como empresario decidió formarla. Tenemos página en Facebook, en Instagram, pueden ver algunas entrevistas en YouTube, en Twitter, todo bajo América Sin Muros. La página es americasinmuros.org. Así que estamos haciendo estos seminarios virtuales para invitar a tu público para que el jueves 13 a las 6 de la tarde, creo que es la misma hora de México, Ciudad de México y Chicago, tenemos un programa especial sobre recursos informativos que nos va a dar personal de la organización Sin Fronteras, Ana Saiz Valenzuela, Fernanda Rivero, Mónica Vázquez de ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para Migrantes y Refugiados. Eso es el jueves 13 de agosto a las 6 de la tarde. Nosotros estamos en este momento creando estos seminarios virtuales en medio de la pandemia. Ya hemos hecho casi una decena de seminarios que están en nuestra página de Facebook y otras están en anfitriones que nos han invitado, como el caso de Voces Migrantes. Nosotros estamos trabajando para dar a conocer, así como usted ha tomado esta sabia decisión de buscar información muy concreta de apoyo al migrante. Nosotros estamos invitando a diversas organizaciones para que nos avisen e informen a nuestro público de los recursos que se tienen. Estamos también por crear unas cápsulas audiovisuales con capacitación para emprendedores. El tema de emprender se ha vuelto muy relevante, productora, porque ya no estamos pensando solamente en que haya una empresa que le dé un empleo al deportado, a la persona que pidió el asilo, recordando que hay más de 40,000 centroamericanos que están en espera de que se les otorgue el asilo en México. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, pues tiene recursos limitados. Quisiéramos nosotros que se aceleraran estas ajustes para que obtuvieran los permisos de trabajo las personas que obtienen la calidad de asilo,
Sin embargo, pues va medio lento y estamos trabajando, como le mencionaba, en unas cápsulas para capacitación en el ámbito de emprendimiento. Van a ser 10 cápsulas porque ahorita no podemos tener los talleres presenciales por lo menos hasta octubre, noviembre. Así que todo se va a poder ver en un celular, estos entrenamientos, capacitaciones, adiestramientos para poder abrir una pequeña empresa en los diferentes ramos, ¿no? Creo yo que hay áreas que van a ser muy adecuadas para este periodo. Todo lo que tenga que ver con salud, desinfección, productos que tengan que ver con limpieza, van a ser muy importantes en su desarrollo. Cuestión también de medio ambiente, alimentos sanos, productos biodegradables, productos reciclables. Todas estas áreas de producción somos las que vamos a estar difundiendo en nuestras cápsulas de capacitación empresarial, productora. Yo recuerdo que en nuestro programa anterior usted mencionó que nos iba a estar compartiendo su enlace para cierto tema. ¿Cuándo tendremos acceso a él y de qué se trataría? Por favor. El enlace que tenemos pues es el de los webinarios o seminarios virtuales. Yo voy a pasarles la lista de los seminarios. Tenemos ahorita ya programados y confirmados cada jueves hasta el 3 de septiembre. Estamos ya con el del 10, es cada semana en jueves, y el 17 de septiembre. Y obviamente que también participamos, además de los que nosotros promovemos directamente en América Sin Muros. Acabamos de tener uno de emprendimiento con el periódico El Debate de Sinaloa, mi estado natal, donde participé con un experto en la creación de talleres. Toda esta información les voy a compartir los enlaces de entrada a donde están estos webinarios, seminarios virtuales para que el público de Voces Migrantes pues tenga acceso a todas estas capacitaciones, productora. Hablando de expertos, la verdad que usted domina mucho este tema y es muy bonito poder dar esa información a la gente que lo necesita. Le agradezco de corazón. ¿Cómo se quiere despedir, señor Méndez Lugo? Dígame. Muchas gracias, productora. Creo yo que todas las comunidades migrantes, me quiero despedir pues mandándoles un saludo a mis amigos de Michoacán, mis amigos duranguenses, tanto en Chicago como en la Bahía de San Francisco, a mis amigos yucatecos en Marín, Condado de Marín, en San Francisco. Hay una comunidad muy numerosa, más de 20,000 personas de Yucatán, que tuve yo pues el gusto y el honor de tratar en San Francisco. Comunidades sonorenses y sinaloenses cuando estuve en Tucson, y en Atlanta también comunidades michoacanas. Así que recordándoles que me pueden escribir, pueden por ahí ustedes reproducir mi correo, consulmendez@yahoo.com, o también si entran a América Sin Muros, pueden mandar un correo y yo directamente lo recibo con cualquier pregunta. Me han preguntado recientemente de las visas humanitarias para cuando un familiar fallece y alguien tiene necesidad de viajar por avión, porque no hay paso ahorita vía terrestre, está muy limitado por avión.
hay que acercarse al consulado más cercano para investigar el tema de las visas humanitarias. Así que, productora, estoy a sus órdenes. Nuevamente, un saludo a nuestra amiga paralegal Raquel Viramontes Saab, al señor Raúl Ventura y a todo el equipo de Voces Migrantes. A los patrocinadores también un saludo cordial. Hasta ahorita todavía no tenemos patrocinadores, pero los vamos a tener. Lo importante de este programa no es tanto el dinero, sino poder informar a nuestra comunidad sin tener controversias, sin criticar, simplemente que la gente se informe de lo que está pasando. Y le doy las gracias a usted por habernos informado. Yo sé que hablar con usted nos falta todavía como un mes, pero cuando menos dimos lo más importante el día de hoy. Y quiero saludar a todo México, todo el mundo, un saludo de parte de Voces Migrantes, Matehuala, San Luis Potosí, y especialmente a usted y su familia, que tengan un buen día. Muchísimas gracias y encantado de participar. Ojalá que pueda yo convencer a algunos amigos anunciantes o potenciales anunciantes allá en Chicago. Un saludo muy cordial a don Alejandro Macías de la cadena de restaurantes El Veneno de Raíz Nayarita. Muchas gracias, le agradezco, que tenga un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden que tienen una cita el próximo miércoles en Voces Migrantes a las 7 de la tarde por nuestra plataforma Voces Migrantes Radio TV y Su Barrio. Su Barrio se escribe con Z, que transmitimos simultáneamente. So, no se olvide de nosotros, por favor. Y recuerde siempre que si le gusta nuestro programa, denos un like. Pero si no le gusta, de igual manera quiero que me dé un like. Que tenga un excelente día. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.